Bueno, entre todas las variantes que hay que contemplar en esta etapa que se viene en la República Argentina es el sinceramiento de ciertas variantes. Hablábamos hace un rato con Daniel Montamaz sobre el tema del combustible. Va a haber que hacer una actualización sobre el tema del combustible. Posiblemente se ha hecho por etapas. Vamos a ver en qué termina el ajuste que tiene que hacer el Estado argentino. El otro tema es el del transporte automotor. El transporte automotor tiene un retraso muy sensible y las condiciones económicas estructurales están perjudicando un montón de cuestiones que tienen que ver con la actividad del transporte automotor. Saludo a Luciano Fusaro. Luciano es vicepresidente de la Asociación Argentina del Transporte Automotor. Señor, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, queriendo preguntarle, ¿es importante el atraso que tiene el precio del transporte automotor? ¿En qué porcentaje lo ubica usted y cuál es la perspectiva que usted ve hacia adelante? Sí, en este momento nosotros venimos arrastrando un atraso importante que viene de hace bastantes meses, y como bien saben es debido a la inflación récord que estamos atravesando. Nosotros estamos en este momento con tarifas congeladas del mes de agosto, y lo que vienen a ser los subsidios que compensan esa situación de tarifa congelada se calcularon con precios de la economía del mes de septiembre y de agosto, y es una actualización que se hizo hace apenas unos días, lo cual hace que esta resolución, esta reciente actualización en el nivel de los subsidios, haga que nazca con un atraso de ya más del 30%. Hoy estamos percibiendo entre tarifa y subsidios 338 pesos, cuando el costo real del usuario es de 475 pesos. O sea, hay un atraso de más del 30%. Casi el Y además 40%. de eso, claro, casi el 40%. Y además de eso, no solamente que el subsidio está mal calculado, sino que además se paga tarde. En este momento hay una deuda de más de 45.000 millones de pesos en subsidios impagos, de los cuales 25.000 millones corresponden a la jurisdicción provincial, que serían los colectivos que circulan por el conurbano del AMBA, y sumado a la situación de atraso en el cálculo, deudas impagas, tarifas congeladas y precios que se han disparado a partir de las elecciones del domingo pasado, donde había, digamos, controles de precios que se han disparado en estos días, con lo cual la situación hace que se torne prácticamente impredecible qué es lo que va a pasar en los próximos días con la prestación de los servicios, porque las empresas no tienen margen para brindar el 100% de la frecuencia. El 10 de diciembre asume un nuevo gobierno. El candidato que ha ganado y que ahora es presidente electo ha mostrado infinidad de veces su rechazo a los subsidios. ¿Entiende usted que de ahora en más deberemos empezar a prepararnos para un boleto de transporte automotor sin subsidios? Y en todo caso, si usted tiene calculado cuál sería el precio que deberíamos abonar por ese pasaje. Si nosotros calculáramos realmente lo que cuesta el transporte, digamos, utilizando la propia metodología del Ministerio de Transporte, digamos, porque acá no hace falta inventar nada, es simplemente tomar el propio marco normativo del Estado que dice cómo se debería calcular la tarifa, considerando los precios de los insumos, cuánto cuesta el gasoil, etcétera. Eso a los valores actuales de lo que cuestan los insumos nos está dando 475 pesos por viaje promedio. Eso es lo que se debería pagar en el AMBA de no haber subsidios. No son los 700 pesos que se decían hace unos días, son 475 pesos de no haber subsidios, y eso es lo que debería pagar la gente para que se cubra todos los costos reales de la operación. No sabemos, obviamente, todavía no hemos tenido reuniones con las autoridades entrantes sobre cuál va a ser la política de transporte, cuál va a ser la proporción entre subsidios y tarifa, la verdad que no lo sabemos, pero sí estamos dispuestos a sentarnos a la brevedad posible para transmitir la gravedad de la situación. Como todos sabemos, en la economía argentina hay varias bombas activadas por el contexto macroeconómico que ha habido en estos meses. El transporte es una de ellas, y si no se toman medidas urgentes, en algún momento empieza a fallar, las empresas empiezan a caer, no se cumplen las obligaciones, y finalmente los afectados son los usuarios. Y esa es la situación que queremos evitar. El doble peligro, que las empresas empiecen a caerse con lo que significa eso para, entre otras cosas, los puestos de trabajo y la capacidad de movilizarse de la gente para sus trabajos y demás, pero también para la gente, porque la gente, semejante aumento de un día para el otro, no sé si va a estar en condiciones de afrontarlo. Sí, lamentablemente sabemos que por eso es un tema que nosotros entendemos que debe ser atendido con una gran celeridad. Hoy en día los subsidios cubren el 90% de los ingresos de las empresas. La tarifa es apenas el 10%. Todos sabemos que un boleto de 52 pesos, que en realidad es 38 pesos promedio porque hay muchos descuentos, es un valor que ya es prácticamente no hay nada más barato hoy en día que el boleto de colectivos del AMBA, que además es el más barato de la Argentina, con una carga de subsidios muy alta, que es un subsidio que además es cada vez más difícil de pagar por el Estado, se pagan tarde, se calculan mal.
con lo cual recomponer esta situación y normalizar las tarifas y las proporciones de subsidios en medio probablemente lleve un tiempo, no sabemos, por eso creemos que es importante rápido tomar cartas en el asunto antes que la realidad nos tome por sorpresa y directamente sea imposible continuar la prestación de los servicios. Es un tema urgente que ojalá las autoridades entrantes se pongan en sintonía rápidamente para evitar que los usuarios sufran un prejuicio. Y además hay una cuestión estructural que tiene que ver con la puesta en nuevos valores de, por ejemplo, el combustible. Tenemos entendido que en las próximas horas podría estar aumentando el combustible, pero además los insumos que ustedes necesitan, los repuestos, hay una cantidad de variables que todavía no están establecidas. Exacto, nosotros, por ejemplo, cuando el gobierno hace los cálculos a la hora de determinar el nivel de subsidios, utiliza los precios de los insumos, pero utiliza precios viejos, desfasados. Por ejemplo, la reciente estructura de costo que actualizó los subsidios considera que el precio del gasoil está en 362 pesos, pero hoy con los aumentos que hubo solamente esta semana, más del 10%, ya tenemos un desfasaje de más del 20% entre los cálculos que hicieron en el Ministerio de Transporte hace unos días con lo que estamos pagando hoy en día. Ni hablar el valor del vehículo, un colectivo 0 kilómetros está cerca de los 100 millones de pesos, cuando los cálculos que hizo el gobierno está al menos de 50, o sea, ya no hay proporcionalidad ni siquiera en los cálculos más recientes que fueron publicados. Por eso la brecha entre la realidad de los costos y los ingresos que estamos percibiendo entre tarifas y subsidios no se puede, digamos. Por eso los usuarios ven que los servicios son cada vez peores. Hay menos frecuencia, hay menos servicios nocturnos, digamos, los colectivos están más viejos, se rompen más. Y bueno, este deterioro lamentablemente es la consecuencia de tantos déficits acumulados a través del tiempo, que en algún momento hay que revertirlo, porque si no, digamos, el servicio va a seguir empeorando y esto afecta a más de 11 millones de pasajeros por día que solamente en el AMBA viajan en colectivo. Una sola pregunta más, Luciano, y tiene que ver cómo están con el tema de los repuestos mecánicos y los insumos de repuestos que ustedes necesitan para trabajar. Usted dijo, están más viejos, los colectivos se rompen más. Esto significa arreglos, significa también repuestos. ¿Y cómo están sobre todo con el tema de los neumáticos, que me parece un tema esencial? Bueno, ahí tenemos dos problemas. Primero, el desfasaje en los precios. Pensemos que son todos insumos que están estados al valor del dólar, con lo cual toda la devaluación que hubo, sobre todo en estos días, impacta de lleno. Y además de que cada vez son más onerosos para adquirir, tenemos problemas de desabastecimiento, con lo cual a veces ni aún teniendo los recursos se pueden comprar los insumos. Todo eso impacta en la seguridad vial, todo eso impacta en la generación de kilómetros. Por eso hay empresas que a veces no brindan el 100% de la frecuencia porque no tienen las condiciones materiales para hacerlo. Pensemos que un tercio de nuestra estructura de costo está dolarizada de hecho. Y nuestros proveedores obviamente nos trasladan los aumentos de precios diarios o semanales sin que nosotros nos podemos dar vuelta y ajustar la tarifa a la misma velocidad, porque la tarifa está intervenida, la define el Estado y el subsidio también. Entonces estamos en medio de una situación que no podemos manejar. La variable de ajuste lamentablemente es la calidad del servicio. Señor, gracias por este contacto.